directores que hicieron lo peor. ¿Cuál es el límite que podemos aceptar para separar el arte del artista? ¿Qué tan buena puede ser su obra para que opaque todas las polémicas que sus creadores tuvieron antes, durante o después, manchando la reputación de algo que marcó a miles de personas? Bueno, esas son las cuestiones que vamos a revisar hoy, con directores de películas que detrás de sus proyectos causaron un daño que manchó la reputación de sus propios trabajos. Durante años, Jeepers Creepers fue recordada como una película de terror de culto. Un monstruo original, una estética inquietante y una premisa simple pero efectiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, la película dejó de analizarse solo por lo que se muestra en pantalla y empezó a ser observada por quien estaba detrás de la cámara. Su director, Víctor Salva, no fue simplemente una figura polémica. En 1988, durante el rodaje de Clown House, Salva abusó sexualmente de un actor menor de edad. El crimen no fue un rumor ni una acusación ambigua. Fue probado judicialmente. Salva fue condenado por abuso sexual infantil y por producción y posesión de material. Aún así, la pena fue sorprendentemente leve. Poco más de un año de prisión y de libertad condicional. Lo verdaderamente perturbador no termina ahí. Luego de su condena, Salva no fue expulsado de la industria. Por el contrario, recibió el respaldo de figuras importantes de Hollywood, entre ellas el gran Francis Ford Coppola, quien lo ayudó a volver a trabajar como director. Gracias a ese apoyo, Salva regresó con Jeepers Creepers en 2001, una película que fue un éxito comercial y que la mayoría del público consumió sin conocer el pasado de su creador. Con el tiempo, cuando esa información se volvió más conocida, la película empezó a leerse de otra manera. El monstruo de Jeepers Creepers acecha jóvenes, observa cuerpos y selecciona a sus víctimas por partes físicas específicas. Elementos que, visto hoy, generan una incomodidad difícil de ignorar. No porque la película lo diga explícitamente, sino porque el contexto del autor le significa todo. A diferencia de otros debates sobre separar la obra del artista, este caso es mucho más complejo. No son opiniones políticas ni comportamientos cuestionables, sino un crimen grave, comprobado y una industria que miró hacia otro lado. Cuando esta información se volvió masiva, la franquicia empezó a colapsar. La tercera entrega fue rechazada, boicoteada y criticada, y el intento de reiniciar la saga con Reborn fue horrible. Hoy podríamos decir que está culturalmente muerta, no por falta de ideas, sino porque su origen es imposible de desligar de su creador. El caso de Víctor Salva es un ejemplo claro de cómo el contexto puede contaminar una obra, y de cómo el terror más inquietante no está siempre en la pantalla, sino detrás de ella. Durante años, Bryan Singer fue uno de los directores más poderosos de Hollywood, responsable de relanzar la saga de X-Men y de ganar un Oscar con los sospechosos habituales. Su nombre estaba asociado al prestigio, al cine comercial de alto nivel y a franquicias multimillonarias. Pero detrás de ese éxito, se acumulaban denuncias que la industria decidió ignorar durante décadas. Desde finales de los años 90, Singer fue acusado reiteradamente de abuso sexual a menores de edad. Las denuncias describían un patrón. Jóvenes adolescentes invitados a fiestas privadas, alcohol, drogas y situaciones de coerción. Durante años, estos testimonios circularon como rumores, mientras Singer seguía dirigiendo películas cada vez más grandes. El caso más grave estalló públicamente en 2014, cuando una joven presentó una demanda civil acusando a Singer de abuso sexual, ocurrido cuando era menor. Aunque la demanda fue retirada en medio de presiones, no fue un caso aislado. A lo largo del tiempo, múltiples víctimas contaron historias similares, con detalles que coincidían entre sí. El problema no era un hecho puntual, sino que había un sistema de encubrimiento. Lo más perturbador es que Hollywood no solo miró para otro lado, sino que lo sostuvo activamente. Estudios como Fox continuaron contratándolo, incluso cuando las acusaciones ya eran públicas. Durante el rodaje de Bohemian Rhapsody, Singer desaparecía del set. Tenía comportamientos erráticos y conflictos constantes. Aún así, la película se estrenó, fue un éxito y ganó varios premios. Singer fue silenciosamente apartado del marketing, pero nunca hubo una condena judicial firme. A diferencia de otros escándalos, acá no hubo una caída inmediata. Hubo años de protección, abogados, acuerdos extrajudiciales y silencio mediático.
Recién con el movimiento Me Too, el peso de las denuncias se volvió imposible de ignorar. Singer fue desvinculado de proyectos y su carrera quedó congelada sin un juicio definitivo, pero con un descrédito total. Hoy Singer no dirige, no aparece públicamente y su nombre es considerado tóxico. Sin embargo, sus películas siguen generando dinero y prestigio para los estudios que lo protegieron. Su caso expone una verdad incómoda. Muchas veces, el problema no es solamente el director, sino una industria entera dispuesta a sacrificar víctimas con tal de no perder una franquicia. A este punto, les podría hablar de Roman Polanski, o del Gordo Dan y sus patas. Un caso revisado hasta el cansancio, pero decidí cerrar este video con algo diferente. En el cine, no solo existen directores famosos, protegidos por grandes estudios, también hay casos menos conocidos, pero igual de brutales, donde el abuso fue tan explícito que resulta difícil de creer que hayan podido filmar siquiera una película. Uno de esos casos es el de Elias Merhaig, un hombre asociado al cine experimental y de culto, y a un historial profundamente perturbador. Merhaig es recordado por Bigotin, una película experimental extrema conocida por su violencia física, tanto en lo gráfico como en lo simbólico. Lo que casi nunca se menciona es que, durante los años posteriores a su estreno, varias personas de su entorno denunciaron comportamientos abusivos, coerción psicológica y explotación extrema de colaboradores, en especial de jóvenes en situaciones vulnerables. Las denuncias no hablaban de un artista excéntrico, sino de un patrón: aislamiento, manipulación emocional, presión sexual y el uso del arte como una excusa para cruzar límites. En su círculo, la violencia no era solamente estética, era real. Participar de sus proyectos implicaba aceptar condiciones humillantes, físicas y psicológicas, que hoy serían consideradas abuso laboral y personal grave. A diferencia de otros casos, él no fue protegido por Hollywood, porque nunca fue parte del sistema. Su impunidad vino del silencio, del nicho y del mito del artista maldito. Al moverse en el underground, sus prácticas fueron toleradas bajo la idea de que el sufrimiento era parte del proceso creativo. Con el tiempo, su figura quedó marginada, no por una cancelación pública, sino por algo mucho más inquietante: nadie quiso volver a trabajar con él. Su nombre desapareció de festivales, producciones y círculos creativos. No hubo un juicio mediático, ni una condena ejemplar, solo un vacío absoluto. Este tipo de casos demuestra algo clave: no siempre hay un escándalo masivo, ni un titular explosivo. A veces el abuso se sostiene en espacios pequeños, donde el poder no es millonario, pero sí total, sobre personas que son vulnerables. Y en esos contextos, el terror no es solamente una metáfora artística, sino una experiencia directa. Cuando se habla de separar la obra del autor, este tipo de figuras plantea una pregunta aún más incómoda: ¿qué pasa cuando el arte no solo refleja la violencia, sino que nace directamente de ella? Porque en algunos casos el horror no es inspiración, es el método.